Bien, vamos a seguir con el tiempo de la noche de hoy. Y vamos a tener una conversación. Sí, esta noche vamos a tener una conversación. Y quiero invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, a nuestros conversadores. Vamos a invitarlos esta noche. La hermana Mila, por favor, adelante. Nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Tony. Y nuestra hermana Ernestina, por favor, adelante. Vamos a conversar un poco, vamos a conversar un rato. Un aplauso, por supuesto. ¿Quién recuerda cuál es el nombre de este tiempo? ¿Quién recuerda cómo se llama este tiempo que estamos teniendo? Tu experiencia cuenta, así mismo es. Y como, hola David, vienes a buscar a la abuela, ¿la puedes dejar unos minutos, porfa? Gracias, muy amable. Tu experiencia cuenta. Y como estamos seguros que la experiencia de cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, cuenta, vamos a compartir acerca de eso. ¿Listos? ¿Preparados? Bueno, aquí tenemos una pregunta, es una conversación, por ende, no solamente nuestros panelistas van a conversar, queremos que ustedes sean parte de la conversación. Hashtag no se quede callado. Si quiere algo que aportar, puede levantar la mano y Mixenia irá con un micrófono para que usted pueda dar su aporte. Siento como que las filas acá están como vacías. Hay mucha gente allá. No sé si apagamos uno de los aires que está más adelante para que la gente se corra para adelante. O sea, somos familia, ¿sabes, no? Dice David que sí. Dos. Ok. En lo que iniciamos, bueno, vamos a iniciar nuestra conversación que hace mucho frío. Bueno, vamos a apagar uno de los aires porque tú sabes, no haga tanto frío. Es que mientras más disperso, más frío, hermano. Ok, la primera pregunta es, que tenemos para nuestros panelistas es, ¿qué impacto han tenido otras personas, ya sea mayores o menores, en sus vidas, en su formación, en su crecimiento? ¿Qué impacto han tenido? Quizás recuerden a una persona en particular, que esta persona me impactó mucho. Uno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Tony, para los que no me conocen, debe haber un par ahí. Yo pensé mucho en esa pregunta. Tengo casi toda mi vida congregándome en esta iglesia, gracias a Dios. Antes de eso, cuando era muy pequeño, asistíamos a Callecú. Recuerdo vagamente algunas escuelas dominicales. Yo, como le decía a Edwin y a otros hermanos, a la hermana Flori también creo que le dije, hablando de enviar a mi hija a los adolescentes, le dije, yo necesito aliados. Esto de la adolescencia es una locura. Necesito aliados. Josué, ayúdame. ¿Cuándo es la reunión? Para allá vamos ese sábado. Porque yo le digo, a mi hermano y a mí no nos criaron, mi papá y mi mamá nos criaron bien, fueron buenos padres, pero no fueron solos ellos. Fueron todos los hermanos que desde pequeños nos miraban jugar aquí, nos regañaban. Recuerdo vívidamente al hermano Emerson regañándome en la cocina de la iglesia. Imagínense un chiquitín y ese señor una montaña. Nada más su voz era como Dios. No sé ni de qué me regañó, pero creo que era de chiste, pero yo me asusté y salí corriendo. Y me reflexionaba de que diferentes personas te van aportando a tu vida en diferentes etapas de tu vida. Y donde yo tire la mirada aquí, encuentro personas que han afectado mi vida de manera positiva, me han ayudado a crecer como hombre. Y tengo muchas personas, pero me quise remontar a la infancia, a un grupo de niños que se llamaban los cadetes. Era un grupo sabatino, donde los sábados con el hermano Jorge Paredes, mi mamá, el abuelo Calame, la hermana Carmen y el hermano Jorge, ya lo mencioné. Creo que se me escapa una persona más. La hermana Ada Guevara. Esos 5 fantásticos recibían un montón de niños de todos lados aquí los sábados.
y era como unos Boy Scouts cristianos, un equivalente de eso. Y era tremendo, era lo máximo. Yo era a los 9 años de edad y yo vine de 8, me colé. Y recuerdo a un maestro que yo tenía, el primer maestro niño que yo tuve. Eso me impactó mucho, era mi héroe en ese momento. Él tenía 14 años, se llamaba Jorgito Paredes. Mi maestro era Jorge Paredes, pero él tenía asistente, era el único maestro que tenía asistente, era su hijo. Y yo lo miraba como, wow, es un niño un poco más grande que yo, pero ¿cómo sabe de la palabra?, decía yo. Y era mi ídolo, él hacía deportes, jugaba fútbol, hacía karate, qué sé yo, qué mentiras decía que hacía, pero aparte de todo enseñaba la palabra y lo hacía con valor. Y eso me impactó mucho a mí. Yo creo que me impactó tanto que tiempo después yo también fui maestro. No lo había pensado nunca, pero creo que me impactó bastante eso. Y era un niño, un poquito mayor que yo. Y bueno, puedo seguir echando cuentos, pero no le quiero robar el tiempo a más nadie. Gracias. ¿Alguno más? Mila, ay mamá. Bueno, Dios les bendiga. Soy Ernestina. Oyéndolo a él, pues yo puedo decir que una persona que impactó, tal vez 2 o 3 personas, pero desde mi niñez, una persona que impactó profundamente mi vida fue mi mamá. La verdad que ella era una mujer de Dios y yo la veía orando y ella siempre ayudando a las personas. Y bueno, yo tuve maestros y todos que también impactaron mi vida, pero ahora que estaba oyendo, digo yo, realmente mi mamá marcó mi vida. Creo que muchas de las cosas que yo hago, gracias a que mi mamá fue una mujer que amó al Señor tanto que ella realmente, ella velaba por cada uno de sus hijos. Y realmente puedo decir que era mi mamá. Bueno, a mí no puedo decir como Tony ni Tina, cuando yo era, en mi caso, personas que impactaron mi vida fue ya, claro, ya adulta, ¿no? Cuando empecé en los caminos del Señor, que fueron los grupos hogareños. Doña Lola, Don Pepe, el abuelo Calame, Doña Margarita, Baby, Pachi, ese grupo de personas que ministraron mi vida, fueron los que más impactaron, ¿no? Porque fueron las personas que me ayudaron a mí a crecer, a conocer de la palabra, a conocer a Jesús como mi Señor y Salvador, y fueron los que me ayudaron en muchos momentos difíciles de mi vida, durante mi matrimonio, y entonces esas personas marcaron mi vida, impactaron mucho mi corazón. Muchas gracias. Sí, bueno, por acá, releyendo la pregunta, dice: ¿qué impacto ha tenido otras personas en tu crianza, ¿no? Sin duda, coincido mucho con lo que decía Tony, porque bueno, nosotros, sí, Raúl, ese es su real nombre. Algunos se dieron cuenta hoy, ¿no? Pues, pero coincido mucho con lo que decía Tony, porque bueno, también, bueno, fui formado, o me crié pues acá también en la iglesia, y la crianza de uno no solamente, los partícipes no solamente fueron nuestros padres, pues fueron muchos de los hermanos que hicieron parte de eso, ¿no? Así, solamente poniendo un ejemplo, y sí un poco más familiar, por lo menos mi tía, pensando en eso, yo decía, bueno, para mí mi tía fue un elemento muy importante en la vida de nosotros, tanto de Alexis como mío, porque decía, bueno, mi tía, cosas tan sencillas como la caballerosidad, mi tía no pasaba una puerta sin que alguien de nosotros tuviera que abrirle la puerta, pues, o sea, ella se quedaba ahí parada y ya uno sabía, hey, tienes que abrir la puerta a tu tía. Entonces, cositas como esas, con el ejemplo, con tú sabes, la práctica, pero sí, sin duda, cosas como esas y muchas otras cosas, otros hermanos, maestros de nosotros de la escuela dominical, y otros hermanos, o sea,
Mi papá le dio carta abierta a todo el mundo para que nos llamara la atención donde sea que nos viera. Así que, ¿para qué pegarle querella si a la final iba a terminar con doble regaño, ¿no? Entonces, fueron las cosas que para nosotros nos impactaron mucho. Y la verdad es que ese impacto, uno es positivo y dos es trascendente, pues, porque marca la vida no solamente en la crianza, sino aún después de eso, ¿no? Muchas gracias. Quiero recalcar esto del impacto que tenemos en la vida de las demás personas sin importar su edad, porque ya sea desde chiquito, adolescente, joven, adulto, podemos marcar la vida de otras personas. Y como vemos en el ejemplo de nuestros hermanos, son ejemplos que inspiran, ¿no? Así que vamos a nuestra siguiente pregunta y es, ¿cómo debe ser la actitud de los hijos adultos, de los que ya son grandes hacia sus padres o sus abuelos? Porque a veces la gente piensa, bueno, ya salí de mi casa y me voy, ¿sí? Y ya que me importa a ellos, a que van a ver cómo viven, cómo sobreviven a ellos. ¿Cuál ustedes creen que debe ser la actitud correcta? El que quiera puede comenzar. Bueno, qué pregunta más difícil. Bueno, yo pienso que la actitud de los hijos debe ser de respeto hacia sus padres, de honrarlos. Y yo sé que los hijos a veces están tan ocupados que se olvidan de que tienen papá o que tienen mamá, porque están tan ocupados en tantas cosas que a veces se les olvida hasta llamarlos por teléfono. No, bueno, sí, a veces. Y no, pues dice que debería ser, ¿no? Yo pienso que sí deberían estar pendientes de sus padres en ese sentido, y si tienen alguna falta de algo, pues estar pendientes de que sus papás pues no que estén tomando sus medicamentos, que estén pendientes de que sepan cómo están sus padres, porque a veces los hijos se desentienden tanto de sus papás que no saben ni siquiera si están yendo al doctor, si están tomando sus medicamentos, y a veces se complican, y entonces es que van y que, ay, es que no se tomaba la medicina, y que, ay, pero yo no sabía. Pero ¿cómo que tú no sabes si tú eres su hijo? Tú debes saber cómo está tu padre. Entonces, porque, o sea, nosotros como padres dimos todo para nuestros hijos, ahora a ellos les toca. No es que es tan obligatorio, pero yo digo, ¿no?, que ellos deberían estar por lo menos pendientes. No es que tienen que estar yendo todos los días, pero llamando y, oiga, mamá, ¿cómo te sientes? Y cosas así. Esa es mi opinión. Pero no es que estoy hablando de mis hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Usted sabe, gracias por la aclaración. Por si ya acaso. No me tienen que llamar, ya no me tienen que llamar. Por si acaso, pero ya saben. No, bueno, la palabra que se me venía con esa pregunta era honra, ¿no? Creo que ya uno adulto, siendo hijo, pues, hijo adulto, yo creo que la palabra es honra con nuestros papás. No solamente es un tema de repente decirlo o qué sé yo, celebrarlo, sino escuchar. Yo creo que nuestros papás muchas veces nos dan consejos, nos hablan, nos dicen cosas, aún ya después de mayores, y yo creo que prestar atención, a pesar de que no nos guste, tal vez lo que estén diciendo, o que tengamos una idea distinta de lo que ellos están planteando, creo que es importante tomarles en cuenta, creo que es importante prestar atención, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado yo que lo que no me gusta al final es lo que sucedió, ¿no? Entonces ellos tienen una visión un poco más lejana, y han tenido que ver algunas cosas que tal vez nosotros no. Y exacto, esa experiencia, pero sí, o sea, tratarles con la honra de vida, y eso incluye, o sea, estar pendiente a ellos, estar en contacto. A veces no son las muchas cosas, sino ese contacto, saber que uno está cercano, ¿no? En el día a día a veces, bueno, sí, uno está enredado y todo el asunto, pero sacar ese espacio, sacar ese tiempo
son las pequeñas cosas que de repente hacen parte de esa honra que nosotros debemos con nuestros padres. Y por supuesto, el estar al cuidado de ellos, mucho más cuando se van haciendo mayores. Esto no es como quien dice un pago, porque yo veo que esa cuenta que pudiera tener con mi papá es impagable, ¿no? Yo no puedo pagar lo que mis padres han hecho por mí, pero sin duda en agradecimiento y en ese sentido de como hijo, creo que es necesario poder honrarles, no solamente de palabras, no solamente por, qué sé yo, alguna cosa que hacemos que sí tenemos que hacerla, pero sí es que ellos puedan sentir esa cercanía, aun cuando ya hayamos salido de casa, ¿no? Muchas gracias. Antes de que sigamos acá, tenemos un aporte acá de la audiencia. De la audiencia, dicen. Yo me voy a defender. No, mentira. No, mentira. Todo lo contrario. Yo dos aportes quiero hacer en el sentido de la pregunta que están haciendo. Breves, sí, breves, esposa. Uno, mi mamá lo sabe y mi mamá me lo ha dicho. Tú podrás tener todos los años, pero yo te voy a seguir corrigiendo. Y nosotros como hijos tenemos que entender que aunque salgamos de la casa, nuestros papás nos siguen criando, nos siguen levantando en amor. Y una de las cosas que yo digo es que ellos jamás nos van a decir algo para destruirnos. Claro, nosotros como hijos ya grandes, maduros, podemos escucharlos, no rebatirlos. Y como dice la palabra, si usted siente que no va por ahí, bueno, ore, porque algo Dios le impresionó a sus papás. Entonces, una de las cosas que mi mamá siempre hace, a veces me llama Jorín, soñé esto, Jorín, tengo esta impresión. Mamá, voy a orar, vamos a orar por eso. Eso es uno. Y lo otro es, muchas veces nosotros como hijos pensamos que lo que nuestros papás necesitan es plata, porque hay que comprar. No, yo lo viví cuando me quedé sin trabajo. Yo no tenía que darle a mi mamá más que mi tiempo y llevarla y traerla. Mamá, ¿a dónde tiene que ir? Yo voy, yo la llevo, yo la busco. Venga, que no puedo ir, ¿qué haciendo? Yo la llevo. Entonces, ese es el estar pendiente de ellos. A veces nos limitamos pensando de que, oye, es que lo que quiere es plata. No. O es que necesita plata. No. A veces lo que quieren es sencillamente pasar tiempo con sus hijos, aunque no estemos en casa. Y esos son los momentos que podemos aprovechar. Tener esa disposición, tenemos la agenda ocupada siempre y a veces no tenemos el espacio para verlo, pero yo por lo menos trato todas las semanas de llamar a mi mamá por videollamada para verle la cara, para que nos veamos. No puedo ir de repente todos los días o todas las semanas a la casa, pero yo la llamo intencionalmente por videollamada para verla. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va todo? Así que eso es Muchas gracias. Manamila. Bueno, yo creo que en primer lugar la actitud que debe de tener un hijo hacia sus padres es tener esa buena actitud de agradecimiento sobre todas las cosas. Agradecerle a su padre por todo lo que le ha dado, por sus estudios, por la educación, por todo lo que hasta el momento han adquirido, ¿no? Respeto, comprensión, entender a los padres porque ya, por supuesto que ya son adultos, tener ese entendimiento, agradecerle y sobre todo, no importa que los hijos estén en casa, ¿no? Aún están jóvenes en casa y comparten con sus padres, ¿no? Obediencia, sobre todo obediencia. Y aunque se vayan de su casa, ¿no? Ya formen su hogar, su familia, ellos deben de seguir respetando a sus papás, obedeciéndoles. Si ese hijo, yo considero que si el hijo tiene alguna necesidad, necesita un consejo, haya tomado una decisión, por lo menos de comprar una casa, comprar un carro, hacer esto, lo otro, un viaje, lo que sea, yo pienso que el hijo debe de pedirle opinión a su papá, ¿no? Y un consejo, ¿no? Como padre.
y no apartarlo, ¿no? Y que sean grandes amigos, que sean como su confidente en todo. Incluso si ellos ya se han casado, como decía anteriormente, no deben de separarse de sus padres, estar pendientes, como lo decíamos aquí, ¿no? Por lo menos yo le doy gracias a Dios porque mis hijos se fueron de casa y ellos nunca se han separado de nosotros. Todos los días la llamada, mamá, ¿cómo está? Papá, ¿cómo está? ¿Qué están haciendo? Vamos para allá, vamos a visitarle, ¿cómo se sienten? Y eso es algo que de verdad, uno como padre, pues eso, cuando el hijo se va de la casa, eso es triste, eso es doloroso. Yo lloré cuando mis hijos se fueron de mi casa en silencio, escondidita de Iván. Yo me iba por allá, lloraba en el baño, me secaba mis lágrimas y salía para afuera como si nada, pero era un nudo en la garganta terrible, algo parece mentira, pero no sé, lo que no han experimentado todavía lo van a pasar, porque eso es bien, bien duro, ¿yo? Pero imagínate una situación así, que tu hijo se va de tu casa ya, que tú sabes que ya no lo vas a tener todos los días desde que amanece, te levantas, lo ves allí y todo, y que tu hijo deje de visitarte, que no te llame, eso duele, eso me imagino yo que eso dolería mucho, ¿no? Y pienso que el hijo siempre debe estar al pendiente de su papá en todo. Por lo menos en estos días yo he estado meditando muchas cosas y yo le digo a mi hijo, pues como estoy más con Iván ahí, que vivo con él, y a Alba le digo, bueno, ustedes tienen que saber cuál es mi médico de esto, el médico del otro. Ahora estoy con un ortopeda, voy allá, estoy yendo al seguro, fui a un doctor por allá, un privado, y dice, mamá, todas esas cosas. No, hombre, no. Digo, tienen que saber qué medicamento tomo. Mira, aquí está esto es lo que tomo para la presión. Y si tú tomas pastillas para la presión, digo, años de tomar pastillas para la presión, se llaman así, porque el día que estoy por ahí que ya no puedo hablar, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Dónde me van a llevar? ¿Qué me van a comprar? ¿Me van a matar? Entonces, me ponen una inyección. Entonces, y entonces le estoy hablando todas esas cosas a ellos porque como yo he sido siempre independiente, yo hago todas mis cosas sola, pero ahora digo, no, ya es bueno de que yo les cuente, ¿no? Lo que hago, dónde voy. Mamá, ¿dónde estás? Y suena ese teléfono, salgo, ando haciendo un mandado. ¿A dónde tú estás? Iván sobre todo, Rubén también, pero es más o menos, ¿no? Pero Iván sí. Mamá, ¿dónde estás? Digo, ya voy llegando. Dice, cuidado que te secuestran. Mira que están secuestrando y yo no tengo plata para pagar de lo que $1,000,000, ni $100, ni nada en este tiempo menos. Mira que están robando carros. Te secuestran, te llevan para allá, para Cerro Patacón. Yo no voy para allá. Para que venga rápido para la casa. Y entonces, bueno, son cosas jocosas, pues, que uno sigue teniendo con sus hijos, ¿no? Aunque se hayan ido o estén lejos. Pero yo pienso que también esa actitud de, siempre y cuando que haya sido un buen padre, ¿no? Yo considero que mis hijos se sienten orgullosos de lo que fue su papá, ¿no? Y aprendieron mucho de su padre. Y yo sé que hoy día lo que ellos han sido hoy día, porque vieron en su papá un buen ejemplo, un buen padre, y supo pues estar con ellos siempre, pendiente en todo, y eso ellos lo aprendieron de su papá, ¿no? Estar pendiente de su mamá. Muchas gracias. Si quieres, si no. Yo pienso que, como todo lo que han dicho está muy bien, es un mandamiento de Dios, honrar a padre y a madre, es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, y eso quiere decir que
aun cuando no sean cristianos, aun cuando no sean sabios en la forma como se expresan, aunque estén equivocados, aunque nos hayan maltratado y nos sigan maltratando, todavía tenemos el deber de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque Dios nos va a bendecir por ser obedientes a su mandamiento. Yo tengo la dicha de tener una madre que cuando me habla me da consejo y me habla suave, calmada. Ella sabe dominar bestias, siempre lo supo hacer. Cualquier mascota que llegaba a la casa, ella la dominaba. Una vez le trajeron no sé si era un perico, loro, no sé cuál era, enorme así de Darién, una bestia que cuando lo dejaban en el piso nos correteaba para picarnos. Y mi mamá lo agarraba y lo sobaba y ese perico así. Siempre ha dominado bestias y sabe cómo dominar a 2 hijos bestias. Pero mi abuela, que vivía con nosotros, no era así, era todo lo contrario. Y mi mamá, bueno, obviamente supo aprender, ¿no? Cómo hacer las cosas correctamente. Y yo vi la paciencia con la que mi mamá lidiaba con mi abuela. Cuando mi abuela se ponía brava, me voy a ir de esta casa, que yo no soy bienvenida en esta casa. Esas peleas que suelen tener los papás, ¿no? Con los hijos. Y mi mamá la trataba con mucho cariño y yo estaba por acá y que sí, vete. Pero mi mamá con el ejemplo nos enseñó cómo tratar amablemente a una persona problemática, una persona difícil pues de manejar. Porque suena bonito decir, sí, honra a tu padre cuando tu papá y tu mamá son muy buenos, pero hay veces que pues, son de carácter duro, porque la vida los hizo duros. Y mi mamá me dio ese ejemplo y me enseñó a pedir perdón. Pedí 1500 perdones a mi abuela, ella me formó. Y gloria a Dios por esos ejemplos. Gracias, tenemos otro aporte corto del público. Recuerdo que la abuela de Tony me llamaba Doberman. Bueno, quiero darle continuidad a lo que estaba comentando Tony. Es fácil, muy fácil honrar a nuestros padres cuando nos dan un buen ejemplo, cuando están siguiendo al Señor. Pero tuve el desafío de parte de Dios de honrar a mi padre, a pesar de que fue una figura ausente por un tiempo en nuestras vidas. No era un papá malo, sino simplemente no estaba cuando lo necesitábamos. Quizás ustedes digan, bueno, Don, pero ya tú estás maduro en la fe y todo eso, pero eso aún golpea y durísimo. Y recuerdo que cuando conversábamos, veía que en su rostro reflejaba esa vulnerabilidad cuando conversaba con él, porque habían momentos o espacios en medio de nuestras conversaciones, en que yo tenía la oportunidad, se me presentaba la oportunidad para decirle, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? ¿Te acuerdas de lo aquello? Pero no lo hice. No dispuse mi corazón no hacerlo. Y recuerdo que mis hermanos me llamaban y me decían, ¿tú por qué lo visitas? ¿Por qué llevas a tus hijos donde él? Yo recuerdo que mi papá me decía, cuando era más joven, yo fui el que te di la vida, así que tú me tienes que respetar, me decía mi papá. Siempre me decía eso. Y a veces me daba algunos consejos que no eran nada buenos. Y estuve presente en algunas cosas que él hacía que no eran correctas. Y todas esas cosas venían a mi mente cuando teníamos conversaciones. Y recuerdo que cuando comencé a caminar con Cristo, él se alejó de mí totalmente. No quiso saber nada de mí. Yo lo llamaba, él me decía que estaba ocupado. Cuando nació mi hija, yo quería presentarle a mi hija, él se negó a conocer a mi hija. Y pasaron los años y yo seguía orando. Y un buen día decidí ir a su casa y confrontarlo. Pero no en el sentido de ¿por qué? Sino, hey, yo te amo. ¿Por qué me das la espalda, no? Pero con mi actitud.
Y poco a poco él fue aceptándome, poco a poco fue aceptándome hasta que un día me dijo, Dorm, yo quiero ser como tú. A veces pensamos de que siempre nuestros padres tienen que darnos el ejemplo, y es cierto. Pero ya cuando llegamos a una edad, a cierta edad, nosotros también podemos darle ejemplo a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre es modelar lo que dice la palabra a través de nuestras vidas. Y eso fue lo que pude aprender al decidir amar a mi papá. Él aceptó al Señor, lamentablemente le detectaron cáncer. Hubo un momento en que no se podía mover de la cama, empezó a congregarse en otra iglesia, fueron a su casa, lo bautizaron en su casa, y decía, aún me falta una cosa más, que mis hermanos acepten a mi papá. Nunca les dije a ellos que lo hicieran, simple y llanamente seguí amando a mi papá, seguí visitando a mi papá, seguí saliendo con mi papá. Recuerdo cuando llevaba a Natalie a la casa de mi papá, ella tocaba sus cosas y yo no podía tocar sus cosas. Él me decía, esa es mi nieta, ella puede tocar mis cosas, puede romper las cosas que está aquí, no importa, yo amo a mi nieta. Yo me ponía contento. Y cuando estuvo en el hospital en las últimas 2 semanas, todos pudimos reunirnos y estar con él. Todos. Y dije, wow, Dios, verdaderamente tú eres bueno. Yo tenía en mi mente siempre de que mi papá tenía que dar el primer paso. Y claro que sí, nuestros padres tienen que dar el primer paso. Yo tengo que dar el primer paso con mis hijos. Pero llega una edad en donde ya yo tengo que hacer algo. La palabra en sí me lleva a hacer algo. Si Él no se mueve, entonces yo me muevo hacia Él. Yo le doy gloria a Dios que mi papá se fue con Jesús. Y después de eso, 8 de mis hermanos hoy día son creyentes. Nosotros somos 21. 8 son creyentes. Y seguimos contando los que se están convirtiendo. Damos gloria a Dios por eso, porque nuestro Dios es Dios de nuevas oportunidades, de restauración, de sanidad. Ese es nuestro Dios. Voy a aprovechar lo último que está diciendo Dorm acerca de los abuelos para preguntarle esta última pregunta, y es interesante porque tenemos 2 perspectivas, ¿no? ¿Por qué y cómo los abuelos afectan en la crianza de los hijos? Y tenemos 2 perspectivas, tenemos a 2 abuelas y tenemos a 2 padres. Es interesante ¿cómo ven ustedes la influencia de los abuelos sobre sus hijos? Consentidores. Quiero decir que he visto la ayuda, la real ayuda en nuestra familia de parte de mis padres con mis hijos, no solamente en el consentimiento y cuidarlos y todo lo demás, sino el compartirles la verdad de la palabra. Han sido aliados con nosotros y con mis hijas, por ejemplo, con mi mamá, nunca tuvo niñas, así que le tiene como un afecto especial a las niñas y nos ayuda, les aconsejan, a la más grande le hablan de la palabra, a las 2 le hablan de la palabra. Cuando yo le cuento problemas a mi mamá y mi mamá dice, espérate, yo voy a hablar con ella cuando venga para acá. Pero mamá, no leas que Dios te dije. Y mamá, no te preocupes, yo lo hago como cosa mía. Tú no me digas nada, yo sé lo que yo hago. Bueno, por la línea del consentimiento, creo que, bueno, los abuelos tienen esa, no sé, creo que esa es parte de su misión. ya ellos criaron a los hijos que les tocaba. En la casa de nosotros, yo siempre hablo con Alex y hacemos chistes de eso, ¿no? En la casa los muebles era, para ese tiempo, el tiempo de entonces, le ponían plástico. Entonces, uno no se podía ni sentar. Los muebles eran para la visita. Tú siéntate de quién sabe dónde. Por
Pregunten ahora qué pasa con mis hijos. Dan vueltas, saltan. ¿Y quién les dice algo? Pero bueno. Restauración. Pero en cuanto a los abuelos y esa seguridad que le dan a los niños, yo creo que los abuelos obviamente han tenido, nos criaron como papás primeramente, y ahora con los hijos, con los nietos, creo que tal vez pueden tener una visión un poco distinta, un poco más, no sé, como un poco más desde arriba de lo que va sucediendo con los nietos. A veces pueden percibir algunas cosas que tal vez uno como papá, que está, como quien dice, viendo las cosas en vivo en el momento y obviamente está aprendiendo en el camino, a veces no pudiéramos tal vez tener esa visibilidad, ¿no? Y creo que sin duda son de gran apoyo para complementar, para afianzar, para afirmar muchas cosas en nuestros hijos, ¿no? Creo que eso les ha capacitado tal vez para poder afirmar y ayudar a la seguridad de los hijos, ¿no? Así que sin duda, dentro del paquete del consentimiento, Dios pone a la familia con propósito. O sea, no es un tema de solamente los papás haciendo su trabajo, sino es incluso los abuelos, tíos y demás apoyando y ayudando a esa formación de los niños, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la seguridad que nosotros le brindamos a nuestros nietos es ese vínculo que hay familiar, ¿no? Esa comunión, esa unidad que hay entre el abuelo y el nieto, ¿no? El niño, creo que ellos nos verán, creo yo que es porque ellos nos ven a nosotros como persona adulta, pues, y saben de que eres mi papá y tú eres su mamá. A veces mis nietos me decían, eres mi papá, pero tú también eres su hija. Me decían así, estaban como confundidos, ¿no? Entonces digo, no, eres tu papá, pero yo soy la mamá de él, de tu papá. Entonces, esa relación que hay entre el nieto, el abuelo, y ese amor tan profundo que hay entre ese núcleo allí familiar, el abuelo, el nieto. Entonces, también que nosotros pues consentimos un poco a los nietos. Yo creo que nosotros las abuelas, todas las abuelas creo que consentimos a nuestros nietos, porque a veces los papás y los papás, yo pienso que son como un poco más duros con los niños, con sus hijos, porque él decía, porque lo que pasa es que los papás son más duros con los hijos, porque ellos no han tenido una experiencia que ya nosotros como abuelos lo vivimos, ya nosotros pasamos ese camino, ya lo recorrimos, ya nosotros sabemos qué le gusta al chiquillo, cómo lo podemos corregir, qué podemos hacer, qué método podemos usar para tranquilizarlo, para ayudarlo y muchas cosas más, cosas de que los papás de repente están tan ocupados y tan estresados y tantas cosas que de pronto las abuelas, ellos no ven lo que está aconteciendo, y nosotros quizás tenemos como un corazón más sensible. Yo pienso como algo así, porque a veces yo pienso que a veces, sí, bueno, yo en mi caso, yo no puedo hablar muchas cosas de los papás de mis los padres de mis nietos, porque ellos son niños que se han portado bien, son niños que son bien tranquilos, bien quietecitos, pero un día iban, imagínense, 3 chiquillos, ¿no? Gritando, jugando a la vez 3, y él estaría, me imagino yo que en ese momento un poco cansado, estresado, lo que fuera,
Y yo estoy allá en mi cuarto, por allá sentada o viendo televisión, algo así, y yo veo que abren la puerta y entraron, creo que eran 2 de mis nietos ahí, o 1 o 2, y el papá parece que se puso bravo y agarró una correa y le iba a dar con la correa a los chiquillos. Ellos corrieron huyendo, cada uno agarró por donde pudo y se escabulló, y la cosa que se acordaron de la abuela. Dice, yo voy por donde mi abuela porque yo sé que allá la seguridad, esa es la seguridad del niño, me imagino yo, en el momento, porque él sabe que si yo voy donde mi abuelita y mi papá no se va a atrever a pegarme delante de mi abuela. Yo pienso que eso lo piensa un niño, ¿no? Y eso fue lo que yo vi en ellos, de que ellos estaban seguros conmigo, y yo veo que se me sientan ahí, yo dije, ¿qué? Y pegadito de mí, digo, qué raro, aquí hay algo raro. Pero cuando venía el hombre con la correa ya, digo yo, ay Dios mío, y hasta a mí me digo, ay, que no le pegue porque... Y entonces, sal de ahí, sal para acá, sal de allí, suelta a mi abuela, mi mamá. Entonces yo me paré y resolví la situación y pregunté qué pasaba, que por qué le iba a pegar, que por qué le iban a pegar, ¿no? Y entonces, digo, tranquilízate, Iván, cógelo con calma, espera, habla con el niño, espera qué hizo, qué le pasó, no sé si rompieron una lámpara, o yo no sé qué fue lo que rompieron, quebraron por allá. La cosa es que hicieron algo que no les gustó, entonces yo no permití de que... Dicen que las abuelas no deben de meterse en los problemas de los nietos con su padre, y es cierto, ¿no? Porque a mí me ha tocado de ver cosas que me muerdo la lengua o lo que sea y me da y quisiera meterme, pero de pronto me quedo callada porque digo, bueno, esos son sus papás y son sus hijos y de pronto puede haber un problema. Pero yo creo que el niño, el nieto siente esa, ¿cómo se llama? Esa seguridad con los abuelos, porque a veces nosotros como abuelos le contamos cuentos, historias, que a veces los papás ni saben echar un cuento. Yo le echo el de Tío Conejo. Sí, hay veces que no saben. A ellos cuando estaban chiquitos, los 3, y yo metida ahí, les contaba los cuentos, el de Tío Conejo, el del gato con el ratón, y ellos mismos me decían, ay abuela, cuéntame el de tal cosa, y yo tenía un sueño, y digo, sí, vamos con ¿y cuál quiere? Decía el otro, yo quiero dije, ese que me contaste, de la bruja, que no sé qué, todas esas cosas, y cuentos así, y entonces es un tiempo bien bonito, ¿no? Que ellos sienten con los abuelos, cosa de que yo pienso, yo creo, que no lo hacen con los papás. Y entonces son cosas que la seguridad del niño se siente seguro con sus abuelos. Por lo menos si el chiquillo, por lo menos a mí me pasa con el chiquitín de Rubén, el niño chiquito, porque a veces la mamá no le quiere dar tal cosa, la pastilla, porque no ha comido. Digo, vamos a darle, cómese la pastilla y ahora, pero te doy la pastilla, pero te comes la comida conmigo. Dice, sí, yo le doy la pastilla, bueno, ok. Vamos a comer, lo siento ahí, toda, ok, se la come toda. Y que no, dice, él mismo me dice, abuelita, esa pastilla es para mañana, ¿verdad? Digo, sí, pues porque cuando me como la comida, digo, sí, cuando se come la comida. Entonces, son momentos bonitos que uno pasa con los nietos y las conversaciones que uno tiene con ellos, por lo menos, si yo le digo, uno le dice, la mamá no le quiere... comprar tal cosa, porque no quiera, no tenga o lo que sea, pero o los castiga, ¿no? Si los castiga por X motivo, porque no haga la tarea, o porque está viendo televisión, o porque es X cosa por allá, y lo castigaron y le hicieron un buen castigo y ellos se lo cuentan a su abuela. Entonces, ¿qué pasa? Que viene, ¿qué hace uno?
¿Qué hacemos? ¿Qué hace la abuela o el abuelo? Le consiente, le habla, le puede hablar, ¿no? Decirle, mira, si tú haces las cosas mejor, actúas de esta manera y no haces esto, lo otro, y ellos no te van a castigar y de repente ellos puedan entender en la manera en que uno le pueda explicar de una forma diferente a lo que lo hacen los papás, ¿no? Muchas gracias. Solamente quería agregar, ¿no? Yo sí creo que cuando hablabas un momento del complemento, sin duda a nosotros como padres nos toca formar a los hijos, ¿no? O sea, esa es nuestra responsabilidad, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y obviamente en ese conjunto los abuelos también entran en ese engranaje, obviamente tal vez con otra perspectiva. Sin embargo, nosotros como padres no podemos perder obviamente ese norte de qué es lo que nos corresponde, pues es formar, guiar a los hijos, porque es, digamos así, o sea, el rol que tenemos en este momento es ese, ¿no? Obviamente, tal vez nuestros hijos dirán, ¿sabes qué? Hey, mi abuelo, con mi abuelo obtengo esto o qué sé yo, pero cada una de esas cosas es importante y es necesaria para el niño, ¿no? La instrucción, la corrección es importante y obviamente esos apapachos también son importantes. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no voy a decir muchas cosas, pero lo que sí quería decir es lo que yo pienso, es que como abuelos el Señor nos da una segunda oportunidad para ser padres. Somos padres por segunda vez, es lo que yo pienso. Y nos toca, ellos van a sentir en nosotros, o sea, nosotros corregimos a nuestros hijos de una manera, y a veces con los nietos nos damos cuenta que, bueno, no lo hice tan bien y lo hacemos de otra manera. Y bueno, creo que hay que respetar las órdenes o las directrices que dicen los papás. Como abuelos necesitamos a veces sí callarnos y dejar que los papás sigan haciendo. Si vemos que es algo que realmente está fuera de, entonces sí podemos hablar después con nuestros hijos y decirle, bueno, me parece que como le hablaste no debe ser así, ¿ves? Porque, o sea, creo que es la manera como deberíamos, y así los nietos pues van a encontrar en su abuela la seguridad, y como decía Tony, que su mamá ora, pues es uno de los trabajos que el Señor nos pone, orar por nuestros nietos y poder compartirles del Señor. Muchas gracias.